Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar estos tipos de hocicos que me han pedido. Este osito lo hicimos y muchas personas no saben cómo hacerle el hocico. Entonces hoy te voy a mostrar cómo hacer varios tipos de hocicos, que es lo que yo más utilizo en los muñecos que estamos realizando. Entonces vamos a comenzar haciendo primero este hocico. Vamos a comenzar haciendo el hocico de este lado del osito. Este es el osito que está en el video que saqué con anillas de lata, el reformado. Entonces, vamos a usar un hilo de 1 milímetro de grueso. Este es porque está en 2 hebras. Entonces tiene 1 milímetro. Y la aguja que vamos a utilizar, podemos utilizar una 1.7. 1.7, pero para que el hocico no le quede con esos huequitos abiertos para que se le vea el relleno, entonces utilizamos una de menor grueso para que nos quede más cerradito, más apretadito. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Así, ponemos así, mire, así, como una X, y vamos a hacer, metemos la aguja y alamos nuestro hilo y hacemos nuestra puntada de seguridad. Y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos, mire, 6 puntos bajos o 6 medios puntos, como usted lo conozca. Así vamos haciendo. 1, 2, 3, 4. Este hilo vamos agarrándolo para que no, porque este es el hilo con que vamos a cerrar. 5 y 6. Así. Jalamos nuestro hilo y cerramos con un punto deslizado. Así. Y aquí tenemos nuestra primera vuelta. Esto lo jalamos después bien para apretarlo. Aquí vamos a hacer aumento. Aumento, usted sabe que es entrar 2 veces en el mismo punto de base. Así. Y hacemos 6 aumentos. Vamos a terminar esta vuelta con 12 medios puntos. Así vamos. Hacemos así. 6 de aumento. Y así en todo el contorno. Usted ponga su separador de punto para que no se pierdan las puntadas. Así. Aquí ya tenemos 12 medios puntos. Aquí con este mismo hilo usted puede ponerlo aquí así. Aquí en esta segunda vuelta vamos a hacer esos mismos 12 puntos, los volvemos a tejer. Así, un punto en cada punto de base. Así. Y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí en esta vuelta, que ya es la cuarta vuelta, aquí tenemos 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y aquí hacemos un aumento. Y así tejemos toda la vuelta. 3 medios puntos y un aumento. Y 3. Y un aumento. Uno, 2 y 3. Y un aumento. Así tejemos. Aquí ya llevo 1, 2, 3 y 4. Ahora tejemos esta quinta vuelta, que es la vuelta 5 y la última vuelta. 5 vueltas, un punto en cada punto de base. Así hacemos este hocico. Este es el hocico porque este osito es más grandecito. Ahora yo le voy a mostrar el otro, que es un poco más pequeño, cómo hacemos ese hocico redondo también, pero más pequeño.
Usted después que ya usted lo termine, que lo haga, usted le borda su nariz con el hilo negro. Así, cada hocico que usted haga, le deja la hebra para luego coser a la carita. A todos los hocicos usted le deja su hebrita para coserlo después. Así, un punto deslizado, una cadena y ahí cortamos ya, mire. Así queda el hocico. Este es el hocico, este mismo hocico. Así, cortamos aquí una hebrita para coserlo después, así, y alamos nuestro hilo. Con esta misma hebra lo vamos a coser. Así queda el hocico. Y se lo coloca ahí, así, puestecito. Bueno, ahora vamos a hacer este. Este lo hace igual su anillo mágico. Aquí, ala su hebra, hace su punto de seguridad y aquí hace 6 medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hace 6 medios puntos. Ala su hilo y cierra con un punto deslizado. Así. Aquí hace 6 aumentos. 6 aumentos es entrar 2 veces en el mismo punto, haciendo 2 medios puntos en cada punto de base. Hacemos 6 aumentos, terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo toda esta vuelta hasta llegar aquí a nuestro, donde comenzamos. 1, aquí ya van 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Usted esto, si usted lo hace con, aquí aprieta después bien para que no le quede tan, aquí bien apretadito. Mire, si usted lo hace con una aguja de menor espesor, mire, le queda cerradito para que no se le vea el relleno, porque hay veces se le ve, le queda muy abierto si la aguja es muy gruesa. Entonces, estos 12 puntos los vamos a tejer desde esta vuelta 2, la 3 y la 4. Así vamos tejiendo, un punto en cada punto de base. Entonces, ya aquí ya terminé mi vuelta 4. 1, 2, 3 y 4. 4 vueltas. Entonces, ahora en esta vuelta, la vuelta 5, usted hace 3 aumentos seguidos. 1, en el mismo espacio usted entra 2 y 3. 3 aumentos seguidos. Aquí hacemos 1, 2 y 3. En esta que viene hace 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Aquí entre 2 veces. Y 3. Este es el tercer aumento, 3 veces. Y ahora aquí hacemos nuestros 3 puntos. Tenemos 12 puntos y lo dividimos en 4. 3 puntos, 3 medios puntos, 3 aumentos, 3 medios puntos, 3 aumentos. Y así queda. Así queda usted hace ahora un punto deslizado, una cadena y corta su pico. Así le queda este hocico. Y así lo coloca en su osito. Si usted quiere el osito de este lado o del otro lado, porque usted puede poner el osito de un lado un modelito y del otro lado otro modelito. No es que lo va a poner igualito. Si usted lo quiere poner, usted lo pone como usted prefiera. Usted le puede poner, como son 2 caras, usted puede poner un osito de un lado dormido con un hocico y del otro lado otro hociquito. Así queda el hociquito.
Ahora vamos a hacer otro modelo. Ahora vamos a hacer este hociquito. Este es este que tiene aquí. Usted lo tiene que hacer en la medida de la anilla, para que le calce con la anillita. Entonces usted, aquí usted hace, hay de varios tamaños, pues, porque yo no sé, hay anillas que son más grandes y otras más pequeñas, pero usted le da vuelta aquí, mire, aquí yo tengo el hilo, y usted agarra su aguja, le da la vuelta y hace su primera cadena. Esta cadena es para asegurar el hilo. Entonces aquí usted hace 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Entra en la segunda cadena y aquí hace un punto, un medio punto, 2 medio puntos y 3 medio puntos. O sea, un aumento triple. Entra en la segunda cadena y hace un medio punto. Y en la última cadena hace lo mismo que hizo en la primera. 1, 2 y 3. Entra 3 veces en el mismo punto haciendo un aumento triple. Da la vuelta y entra con medio punto. Aquí ya llega donde hizo usted el primer aumento triple. Ahí en cada aumento triple usted hace 3 aumentos. ¿Qué vamos a hacer los 3 aumentos? En ese mismo entra, aquí dice 1, un aumento, en el otro aumento y entro y hago otro aumento. O sea, 3 aumentos seguidos. Y aquí hago el otro aumento. O sea, hago 3 aumentos seguidos en la punta. Aquí hago otra vez mi medio punto. Y aquí hago otra vez lo mismo que hice allí. 3 aumentos seguidos. Así, 1, otro aumento, 2, otro aumento, 3. En las puntas, 3 aumentos seguidos. Hago mi medio punto, 2 medio puntos, 4 medio puntos, 5 medio puntos. Y aquí en la misma puntica aquí, hago un aumento. En la misma puntita. Y continúo tejiendo medios puntos en todo el contorno hasta llegar aquí a la misma punta donde voy a hacer el aumento. Un solo aumento, así. Así voy tejiéndolo. Aquí ya voy a llegar ahí donde yo hice en toda la mitad, aquí el aumento. Un aumento, aquí así. Y ahí continúo tejiendo. Esta es la 1 y la 2. Bueno, ahora voy a tejer medios puntos desde la 3 hasta la 5 puntos sobre cada punto. Así hasta finalizar la vuelta 5. Me salió una sola hebra. Así. Así vamos tejiendo. Un punto sobre cada punto. En todo el contorno. Aquí ya estoy terminando. Un punto deslizado y corto. Mire, así queda el hociquito. Este es el otro hocico. Usted ahí le hace una cadena cuando termine y corta su hilo. Y así hace el hociquito. El otro. Ahora vamos a hacer este hocico. Este hocico, usted hace 6 cadenas. Hace su vuelta y hace su punto para asegurar su hilo y hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí usted entra en la segunda cadena y hace un aumento triple. Triple es entrar en el mismo punto 3 veces. 2 y 3. 3 medios puntos. Y aquí sigue tejiendo 1, 2,
3, y aquí entra y hace lo mismo que hizo allá. 1, 2 y 3. Un aumento triple. Gira y entra aquí haciendo los medios puntos. Este hilo lo va perdiendo. 1, 2, 3. Y aquí ya entra aquí donde va comienza donde termina, pues como lo vamos a hacer girando en contorno, entonces usted entra ahí y hace un aumento, 3 aumentos seguidos. Aquí. 1, 2 y 3. Así. Y continúa tejiendo esto un punto como se presenta. 1, 2, 3. Y aquí hace otra vez sus aumentos. En cada uno de los 3, del aumento triple, hace sus 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Así va tejiendo. Ahora aquí sigue con su 1, 2 y 3. Aquí va a comenzar haciendo ahora, hace un medio punto, un aumento, uno, 2, 3, y aquí hace el aumento. Un aumento. Aquí ya continúa tejiendo un punto, 2 puntos, y hace lo mismo que hizo en este lado. Aquí, ahora aquí que llegamos, hacemos un aumento. Aquí. Y aquí ya continúa tejiendo, como usted verá, aquí está 1, 2 y 3. Esto lo va a hacer ahora un punto. Ya, un punto sobre cada punto de base. Así va tejiendo hasta la vuelta 5. Un punto en cada punto de base. Entonces, como ya verá, mire, así queda, mire. Usted hace una cadena y corta su hilo. Así. Y aquí corta su hilo, dejándole hebra luego para coser. Ya. Ahora vamos a hacer este hocico. Este hocico, como usted verá, es un hocico más grande y tiene aquí, mire, aquí así. Es cuestión de que va la lengua, mire, así. Yo les voy a mostrar cómo se hace este. Mire. Entonces, aquí en este vamos a hacer 10 cadenas. ¿Cómo hago mis cadenas? Las hago así. Y hago mi punto de seguridad y aquí empiezo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro en la segunda y hago aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 medios puntos. Y en este, que es el último, el noveno, aquí yo entro haciendo un aumento 4, cuádruple aquí. 4
medios puntos, que son un aumento de 4. Giro y doy aquí y continúo tejiendo mis otros 8 medios puntos. Así voy tejiendo hasta llegar acá a la punta. Así voy haciendo. Cuando ya llego a la punta, vuelvo y hago mis aumentos de 4. Así. Aquí. Mire, aquí ya. Como yo giré y entré 1, aquí hago 1, 2 y 3. Ahí yo completo mis 4 medios puntos en el mismo medio punto. Cierro así con un punto deslizado. Mire cómo va quedando. Así queda. Ahora yo continúo tejiendo y hago 8 medios puntos aquí. 1, si usted quiere, usted pone su hilito aquí de separación para que usted sepa dónde es que va a terminar. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Aquí hago 8 medios puntos, un aumento, medio punto, un aumento, así, y así continúo ahora tejiendo otros 8 medios puntos hasta llegar aquí a la punta y hago lo mismo que hice aquí. Un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. Así voy tejiendo. Ahora mire cómo va quedando. Así va quedando. Entonces ahora usted va a tejer un medio punto en cada punto de base. Así va tejiendo. Un punto en cada punto de base. Y esto lo va a tejer desde la vuelta 3 hasta la vuelta 5. Nos vemos al finalizar la vuelta 5. Así vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Bueno, ya aquí ya llegué a mi vuelta 5. 2, 4 y 5. Aquí está. Así. Entonces usted ahora aquí, usted hace 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y aquí hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cuenta igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entra aquí en el punto 6, hace su medio punto y hace 1, 2 y aquí cierra con un punto deslizado. Así, una cadena y ahí corta su hilo. Así. Así queda este hocico. Entonces usted, cuando usted lo corta un largo para que usted sepa que con ese es que usted va a coser. Cuando usted vaya a poner este hocico, esta parte va para acá abajo. Usted cose por todo el contorno agarrando esta de aquí, esta hilera, usted la cose. Toda esta hilera así y deja esta suelta. Aquí es donde usted le va a poner la lengüita. Ya puestecita, aquí le pone la lengüita, mire, así, para que le quede, así. Ahora yo le voy a hacer la tapita de la anilla. Ahora vamos a hacerle la tapita de la anilla. Yo siempre utilizo la tapita para tapar, como este perrito, el schnauzer. Este lo hicimos y yo le pongo la tapita para que no se le vea el relleno. El relleno del hocico. Entonces, lo vamos a hacer para que usted sepa cómo hacerla, cómo yo la hago. Entonces, vamos a hacerla. Esto hacemos 5 medios puntos. Aquí 5 cadenas primero. Aquí hacemos nuestro puntico de seguridad y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos y en la segunda hacemos un aumento.
un aumento y aquí hacemos 1, 2 y en este último hacemos otro aumento, así, así. Aquí le damos la vuelta y hacemos nuestro medio punto. Usted este hilo lo va perdiendo ahí, así, 1 y 2. Entramos aquí y hacemos aumento, un aumento, 2 aumentos. Hacemos 2 aumentos. Usted tiene que entrar, sacar su hilo con cuidado, porque hay veces que como son piececitas pequeñas, se le atasca el hilo. Sobre todo si es un hilo de 2 hebras. Y aquí teje un punto, aquí vuelve y hace su aumento. 1, aquí otro aumento, un aumento y aquí teje sus medio punto. Esto nada más que son 2 vueltas. Aquí, así, y cierra con un punto deslizado. Así cierra. Lo corta y aquí pone su anillita. Cuando usted haga su relleno, que se la ponga, usted se la pone así para que no se la vea. Pero usted lo va a poner en la anilla, en la parte de atrás del hocico. Usted pone su hocico y pone esto en el hocico. Y luego, al ponerlo aquí, ya le va a quedar así, su anillito. Entonces, mire, vea, aquí yo le estoy poniendo un poquito de relleno para que usted vea. Aquí, este es el hocico que acabamos de hacer. Entonces, usted le echa su poquito de relleno y esta es la tapita que hicimos ahora mismo, mire. Usted la pone y mire que le calza aquí. Usted primero rellena su hocico y luego cose la tapita. Aquí, la va cosiendo aquí así, que le quede así. Ahora, depende su anilla y su hocico. Si su hocico es más grandecito, usted le pone aquí, en vez de 5, usted pone 6 medios puntos. Depende la anilla que usted haga y el hocico que usted haga. Entonces, como usted verá, los hocicos varían en los puntos, unos más grandecitos, otros más pequeños, unos con más cadena, otros con menos cadena. Pero usualmente es lo mismo, solo que usted tiene que mirarlos determinadamente y practicarlos. Solamente, pero es el mismo el hocico, lo mismo en todos. Bueno, amigas, así quedaron los hocicos que realizamos hoy. Yo espero que les guste, lo pongan en práctica y lo elaboren. Es muy fácil y sencillo de hacer. Esto me los venían pidiendo y estos son los hocicos que yo utilizo en mis trabajos de anillas de lata y en otros que también hago, también los utilizo, pero estos son los que más utilizo. Yo espero que los pongan en práctica, son fáciles de hacer. Solo es ponerle más vista, más interés en practicarlo, para que vea que les va a salir muy bien su trabajo. Bueno, no olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga.